Buenas noches, autoridades, vecinos, amigos llegados de fuera, cervantistas todos, como aquellos que en su día protagonizaron la aventura que hizo posible el estar hoy celebrando el centenario de la inauguración de este Teatro Cervantes. Tiempo antes de la señalada fecha del 26 de septiembre, en las butacas de Cinema Cervantes, es probable que más del grupo de emprendedores del envite quijotesco pensara en los molinos a los que se enfrentaba el ilustre Hidalgo, como reflejo de la tarea a emprender. Con un poco de imaginación, quizás reflejaron en los murales cervantinos la superación de la meta propuesta. Hoy no solo conmemoramos la inauguración y años más tarde la rehabilitación de un teatro. Hoy celebramos que todo un pueblo siga manteniendo viva el alma cultural que recoge este edificio. Porque más allá de ser un edificio emblemático por su valor histórico y artístico, es importante por ser un punto de encuentro entre abaraneros, donde se acumulan vivencias, recuerdos, ilusiones y sentimientos que le confiere el alma de todos los que han pasado por él. Este espíritu nace en las compañías de aficionados, tanto de zarzuela como de teatro, creándose una complicidad única entre público y actor. Cuando los protagonistas en el escenario, actores, tramoyistas, músicos, mantienen una sintonía con los espectadores de butacas, plateas y palcos, incluso con el que a la salida espera en la calle a oír los comentarios, se establece un vínculo que no es ni más ni menos que una magia cultural. Y ese vínculo perdura a lo largo del tiempo, desde aquellos apuntes improvisados desde la platea hasta los más cercanos conciertos de nuestra banda, pasando por días de pregones de fiestas, entrañables homenajes o el canto a Murcia compartido por todos. Además de un vínculo, es una magia cultural, social, musical o como queramos llamarle, pero en este caso una magia abaranera. Para hablar de toda esta magia abaranera, que seguro puso su grano de arena en la rehabilitación, en esta mesa redonda haremos hueco a personas que nos hablen de cómo ese duende impregnó su vida, consiguiendo que un teatro de principios del siglo XX pasara a ser otro del siglo XXI, sin perder nunca sus señas de identidad. Y bueno, y sin más dilación, paso a presentar y darle voz a los miembros de la mesa, que son los auténticos protagonistas de esta noche. Tenemos aquí a los dos arquitectos, a Jesús Gómez Guillamón y a José Templado Carrillo, que ellos fueron, después han tenido una larga trayectoria, tanto en Abarán como en la región, que más de 50 años, empezaron en el 98, abriendo su estudio de arquitectura en Abarán, y como abaraneros pues no había mejores arquitectos que pudiesen hacer la rehabilitación de su teatro. Y bueno, pues ellos nos van a contar un poco cómo fue el proceso. Lo contamos. Déjame a mí Sí. y luego hablo tú. Sí, habla Pepe. Es que Jesús no me va a dejar hablar luego. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que me conocéis. Yo soy el hijo de Jesuti, de la María Luisa, y también soy el nieto de uno de los, digamos, promotores de que se hiciera el Teatro Cervantes. Esto todo lo sé por mi primo José David Templado, que el que me ha contado un poco la historia de cómo surgió el teatro. Y surgió en el año 1926, claro, con una asociación de gente de Abarán, entre los cuales estaba mi abuelo, que era José Templado Tornero, que entonces era alcalde de Abarán. Y una asociación de varias personas se unieron para construir el Teatro Cervantes y empezaron comprando el solar. Esto parece ser que antes se llamaba Cinema Cervantes. Y una cosa también muy que no sabía yo tampoco, y yo creo que no lo sabe mucha gente. Me lo dijo Pepe, que se podía haber hecho el teatro mucho más grande si se hubiera podido comprar lo que es hoy el edificio de Oscar.
El edificio de Óscar pertenecía a una persona que era propietario uno de los propietarios del Teatro Guerrero. Como siempre ha habido mucha competencia entre los dos teatros, se negó a vender el terreno al teatro, y por eso el teatro tiene las dimensiones que tiene. Podría haber tenido una fachada incluso a la era en su momento. Todas estas cosas me lo dice José David Molina Templado, que es un erudito en todos estos temas. Bueno, pues esa es la historia del comienzo del teatro, que se hizo en 6 meses. En fin, ya conocemos un poco cómo fue. El teatro es una maravilla, tiene una estructura metálica impresionante para la época. El arquitecto fue el mismo que hizo en Murcia en su época también obras muy importantes. Y luego ya, bueno, pasamos a cómo nosotros comenzamos a la restauración de esto. De este teatro, cuando nosotros llegamos aquí, encargado por el ayuntamiento, nos contrató cuando era alcalde Jesús Izquierdo, nos contrató. Y en principio lo que íbamos a hacer era exclusivamente hacer el tejado y la zona de arriba del gallinero. Y eso fue lo que primero se hizo, en el primer proyecto que hicimos. Pero luego ya, a través de otras subvenciones de la comunidad autónoma y cosas de ese tipo, se pudo conseguir llegar a terminar el teatro tal y como está hoy. Fue una obra impresionante. Estuvimos aquí, empezó el año 1997 y esto se reinauguró en el año 2000, o sea que fueron casi 3 años de trabajos aquí, que estábamos casi todos los días aquí, con el constructor, con Rubén. Yo creo que estamos todos los días aquí. Pero en fin, fue una cosa que para nosotros fue una gran ilusión. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo porque, claro, el hecho de hacer un teatro, de reformarlo, es muy difícil en la vida de un arquitecto y nosotros pues, tuvimos la suerte de hacerlo. Y bueno, pues después de todo estamos muy orgullosos de esto. Yo creo que después de 26 años se sigue conservando muy bien y espero que siga otros 100 años más. Bueno, ya te dejo, Jesús. Bueno, no tengo nada que añadir en especial. Hay que reconocer la actitud y la buena voluntad de la gente, y en este caso voy a hablar de un tal Pepe Fernández, que era un señor de Blanca, que era de patrimonio de la comunidad autónoma, que propuso al ayuntamiento la intervención en el teatro y que, como lo más a mano que tenía era los 2 pipiolos que estábamos aquí, que éramos arquitectos, pues nos confiaran el hacer esas reparaciones o esas puestas en condiciones de lo que era el edificio en sí. En principio, la cosa consistía en que la cubierta, el tejado que nosotros vemos plano, ese plano es un cañizo con yeso y las decoraciones que tiene encima no son pinturas, son papel pegado y sintetizado. Las cejas que cubrían, a 2 aguas, que cubrían lo que es la nave, esas tejas estaban apoyadas sobre rastreles, las tejas esa plana, conocida, de alicantina, que no tenía debajo ningún tablero. Claro, el agua ahí, de alguna forma, con el tiempo, evidentemente, pues se colaba, esto estaba muy agrietado, y arriba hay entre lo que es la cubierta y los extremos del edificio hay unas carreras, unas callecitas que están ventiladas, todo lo que es el recinto a través de unas ventanas laterales. Todo eso daba agua por todas partes. Lo que en principio consistía esto era levantar esas tejas, poner unos tableros de aglomerado y impermeabilizar las calles laterales, que era una labor, digamos, que de profesión, de oficio, de oficio, no estábamos inventando nada ni creando nada mejor aquí. Distinto era cuando ya nos metíamos en el recinto interior, que en eso ya hubo alguien que puso el grito en el cielo, que fue la Consejería de Cultura. Nos mandó una colega para ver por qué razón estábamos aquí interviniendo y quién nos había encargado esto, porque esto no era propiedad del ayuntamiento, sino de la comunidad. Bueno, claro, la explicación nuestra era muy fácil. Mire, yo vendo zapatos, me han venido a comprar zapatos y lo he vendido. A mí me han encargado este trabajo y lo hago lo mejor que sé.
Bueno, no, pues nos pusieron una serie de condiciones que cumplimos, es decir, informar debidamente no solo al ayuntamiento, sino a la comunidad a través de lo que se iba a hacer aquí. Esa actuación de lo que hemos llamado, que es un anfiteatro, el Gallinero, entrañable por todas las cosas que yo, que soy muy mayor, recuerdo de esa zona, de que era el sitio donde acudía los sábados o domingos la gente que tenían más escasos los medios para poder venir. Eran las entradas más baratas y las que permitía pues, la diversión de aquel entonces, que era poder venir al cine. Bueno, pues aquello estaba hecho un desastre porque no estaba cuidado y lo que hicimos fue tirarlo todo y hacer ahí un anfiteatro y colocar unas cabinas de proyección o de sonido que pudieran servir para la labor del cine que aquí hay. Una vez eso hecho, nos metimos en la zona, en fases, todo esto fue en fase. Nos metimos en la zona esta de aquí, que es la de la tramoya, la que tiene todo este elemento, y lo que nos dimos cuenta, mientras que la arquitectura estructural que vosotros estáis viendo aquí, de las columnas estas de fundición, estas barandas de fundición tan bonitas o tan sugerentes, es una cosa resistente y que va a durar toda la vida. Las paredes de esta zona y esta en la que estaba contenido esto eran de muros de carga hechos con piedra no acomodada, no concertada. O sea, no eran bloques, era lo que veis o lo que hemos visto y que tenemos por ahí en cualquier horma de la huerta. Era piedra sobre piedra y argamasa entre medio, claro, y muy esbelta, un muro muy alto. Con eso pues es un riesgo cierto que además no permitía que todos estos telones y toda esta tramoya tuviera lugar aquí, porque era muy bajo. Lo que hicimos fue levantar ese forjado, levantarlo, darle más altura y acceder a aquello, a esa parte que hay las galerías por donde se sube o se baja o se trata la tramoya esta, con unas escaleras laterales tanto a un lado a otro que permitían el acceso y unas pasarelas que daban a los lados. Esas pasarelas y esas escaleras laterales lo que nos permitieron es que pincháramos en determinados sitios dándole una consistencia a una pared que no estaba anclada a nada, a esos elementos. Esos elementos, pues claro, mejoraron mucho lo que es la situación esta, pero todo esto se hizo con una estructura metálica. Las paredes esas siguen siendo de mampostería, siguen siendo así, pero ya digo, arriostradas por esos elementos. Eso ha permitido que esta caja escénica, nos comentaban anecdóticamente, que ha servido para que cuando ha estado aquí un concierto o ha habido cualquier manifestación lírica o de dramática, la resonancia de lo que es la caja escénica esta es buena, lo han refrendado los músicos y directores que han estado aquí con esta caja. Nos alegramos, no creo que acertáramos especialmente en ese sentido haciendo esto, ya le digo por la razón que lo hicimos, por arriostrar esto, por darle funcionalidad a lo que estamos hablando, y ya todo lo demás, pues la buena voluntad de los que iniciaron esto y la buena acogida que tiene de algo tan significativo y singular como es nuestro teatro. Eso es todo. Bueno, yo creo que también nos dieron un premio porque bueno, por el proyecto premio. realizado. Es que son muy humildes y entonces hay que... Lo habíamos perdido incluso, el documento que nos dieron. Claro, es que... Este documento. A la empresa también. Esto nos lo dieron en el año 2010, a ver, creo que fue... No fue el 2010, pero el acto se fue aquí en el Cervantes y fue en enero del 2011. Nos dieron esto, en fin... Yo creo que es la única mención que hemos tenido en nuestra vida. No han dicho otras cosas, muchas buenas, pero también malas. 50 años de profesión son muchos. Yo encontré una fotografía de aquí, que es curiosísima. Teníamos pelo. De hace 26 años, qué maravilla. Qué edad aquella, qué época. Da igual. Bueno, sí. Bueno, pues eso es porque se hizo bien y después de tantos años ha aguantado perfectamente porque aquí estamos y el teatro está fenomenal. Y para contarnos cómo fueron los entresijos de esa obra, pues tenemos aquí a Rubén Morote, que pertenecía a la empresa constructora
Rubén Morote, que se llamaba así, que el gestor era su padre, Juan Manuel, y que hicieron muchas actuaciones en Abarán, como por ejemplo la barraca del parque, con los aseos. O sea que ya sabíamos que trabajaban bien. Los ciezanos trabajan bien. Sí. Y entonces dijimos, bueno, pues van a ser ellos. Y lo hicieron estupendamente. Y él estuvo a pie de obra. Su padre no ha podido venir esta noche, no ha podido venir, pero ha delegado en su hijo. Y bueno, nos gustaría que nos contases cosas, anécdotas, como cuando tuviste que poner el andamio y cosas así. A ver, para reformar toda la parte alta se colocó un andamio, todo lo que es el juego de los asientos hasta la parte de arriba. Los asientos se quitaron, pero que abarcaba todo lo que es la platea, lo que es la zona de los asientos. Claro, para poder trabajar. Para poder trabajar arriba se restauró todas las ventanas, se quitaron todas las ventanas, se cambió todo el lucío. Además, estuviste en la zona más peligrosa, donde más altura había. Sí. Por ejemplo, estoy mirando aquí la zona de ventilación, toda la zona de ventilación, esas las molduras se hicieron nuevas, todas las molduras, todas las esquinas se las puse yo, y todas las molduras se hizo un molde de silicona, se copió en las que hay y entonces se volvió a colocar. Todo esos falseados de ventilación. Son detalles. Se hizo muchas cosas. Bueno, y también se quitó la cabina que estaba ahí para conservar todo el palco corrido, y eso también lo hiciste. Sí, nosotros lo hicimos todo. Claro. Lo que pasa es que estábamos por zonas. Todo esto se hundió entero, se rebajó por lo menos 3 metros para abajo, se hizo una cimentación nueva, se hizo la escalera contra incendios, que ha dicho. Sí. Se tuvo que meter hasta una excavadora. Sí, ¿no? la excavadora. Se hizo un foso claro, se hizo el foso, sí, esto se hizo todo nuevo. Claro. Y por ejemplo, otra anécdota es las barandas que hay en las escaleras. Se tuvieron que replicar unos tramos que no había para la zona del gallinero. Eso no lo hizo un herrero de Cieza, la replicó. Igual que son detalles. Claro. Yo estuve desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que esto pues, fue un trabajo de una empresa. Mi hermano estuvo en una zona, una empresa familiar, ¿entiendes? Que dirigía a mi padre, y nosotros pues estamos trabajando. No, pero trabajaron y muy bien. Sí. Y además en la cantina también nos llevaste una sorpresa, ¿no? Cuéntalo. No me acuerdo. Cuando se abrió la galería esta, que había una galería que comunicaba la cantina con los vestuarios. Que aún existe. Porque sí que existe, que está ahí. Porque los actores, pues, en su caso decían que las veces que venían a las revistas, pues pasaban por ahí para evitar que los señores les tocaran, le hicieran algo. Y entonces tenían ese pasadizo secreto para no tener que pasar por el patio de butaca. Y bueno, ¿quieres contar algo más? Nada, pues que el trabajo que se hizo aquí fue prácticamente todo manual, porque tampoco aquí no teníamos grúas, y no teníamos todo lo que es la escalera, y todo se fabricó aquí en el sitio. Todas las escaleras que hay en los lados, todas esas cosas, todo eso se hizo todo a mano. Aquí no teníamos grúa para... Claro, era todo trabajo manual. Y entonces pues fue un trabajo costoso. Es que estamos hablando de muchos metros hacia arriba. Claro, son trabajos manuales que cuestan más que en otros sitios. Bueno, pues como ya os he dicho, lo hiciste muy bien. Sí, si nos dieron la oportunidad y confiaron... Y también te dieron otro premio, me has dicho, Sí, ¿no? nosotros tenemos el premio a la empresa, como el trabajo que hicimos aquí. Muy bien. Además, confiaron en nosotros, pero porque ya habíamos hecho trabajos previos. Nosotros aquí hemos trabajado 20 años, nosotros. Lo que pasa es que ya vino la crisis y entonces ya se frenó todo. Claro, nos pilló a todos. Claro, mi padre se retiró también en ese momento y ya pero bueno, sabemos trabajar igual que antes. Claro, pero eso no se hay que pierde. Buscarse otras no opciones, ¿no? Pues muchas gracias. No. Y bueno, por último tenemos aquí a Loreto López, que después de tantos años, de 20... ¿cuánto? No, 26 años. 26 años, pues la llamé por teléfono y todavía se acordaba, dice, claro, yo voy, amabilísima, porque después de 35 años de actuaciones en la rehabilitación del patrimonio histórico de Murcia,
pues una persona muy asequible, que no puso ninguna pega a la hora de venir a contarnos cómo fue la restauración de las pinturas y del telón. Y bueno, pues se lo agradezco muchísimo, bienvenida. Muchísimas gracias. Y además quiero agradeceros también que os hayáis acordado de la restauradora o del equipo de restauración que yo represento, ¿no? Bueno, para nosotros la verdad es que fue hace 26 años y fue pues una de las primeras obras importantes que hicimos en la región. Cuando se empieza una restauración de este tipo es todo un reto. Y además el reto consistía también en restaurar un telón de boca de un teatro que nunca habíamos hecho, porque hemos restaurado muchas pinturas, pero este tipo de elemento no lo habíamos hecho jamás. El telón se pudo bajar, lo trabajamos en el suelo, éramos un equipo de 4 personas, duró 2 meses, eso sí me acuerdo, que duró 2 meses. Y que bueno, me acuerdo me parece que fueron 200.000 pesetas lo que nos pagaron entonces. Yo no me acuerdo de la factura, pero... Nos pagó la comunidad autónoma 200, era un concurso de la comunidad autónoma al que tuvimos que participar en el concurso, nos lo adjudicaron y el precio era 200.000 pesetas, que el trabajo hoy en día costaría, pero muchísimo más. Era un precio muy asequible para el trabajazo que llevaba esto. Y bueno, pues el telón sí se pudo bajar y se pudo trabajar en el suelo. En cambio, las pinturas que hay sobre el telón se tuvieron que trabajar in situ, nos puso un andamio que tampoco era un andamio especialmente maravilloso, ¿eh? Yo recuerdo de ir trepando, claro, entonces teníamos menos... prevención de riesgos en aquel momento no recuerdo haber tenido, pero éramos hábiles, entonces estábamos ágiles y podíamos trepar a la parte alta de un andamio. Pues una de las cosas que tengo que decir, y que tenéis que estar muy orgullosos, es de tener el telón de boca original de este teatro, porque por lo general no se conservan los telones de boca. Yo he trabajado también en el telón de boca del Teatro de Lorca, que es de Muñoz Barberán, pero el original no se conserva. Se ha restaurado recientemente, hace 2 años lo restauramos, pero es un telón de boca muy posterior. Estaba comentando el tema del pintor. En la parte superior hay una firma que pone F. Pastor, del año 1926, es decir, que es firma original del autor de las pinturas, y en su momento pues, se decía que era de Vicente Pastor. No, Vicente Pastor es un pintor alicantino, pero nació como 6 años después de que se hicieran estas pinturas, con lo cual era imposible que las hubiera hecho. Francisco Pastor era un escenógrafo valenciano que además recientemente la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, me parece que en el año 2003, sí, creo que fue no sé si en el 2003 o en el 2011, ahí hay unas fechas, pero recientemente se le hizo un homenaje, exposición a este escenógrafo, porque había hecho multitud de escenarios para los teatros valencianos. Y además de eso tiene otro telón de boca en el Teatro Regio de Almansa, que es posterior a este. Me parece que se hizo unos 4 o 5 años después del que tenéis en Abarán. La temática del de Almansa es muy similar, es el Parnaso, que es el monte donde vivía Apolo con las musas, y bueno, es similar, aunque no es exactamente igual. ¿Qué más deciros? Pues que bueno, cuando vemos la obra ya acabada no nos acordamos de cómo estaba cuando se empieza una rehabilitación. Por lo general, los restauradores tenemos que aportar muchas fotografías para que se valore lo que hacemos realmente, porque una vez terminado todo el mundo ¡ay, qué bonito está y tal!, pero nadie recuerda lo mal que estaba antes de haberlo intervenido. Aquí en las pinturas pues había todo tipo de patologías. En el telón
pues había humedades tremendas, como claro, hemos estado se viendo, colaba. porque se colaba el agua, pues había chorretes de agua por todos sitios, tanto en la pintura que hay sobre el escenario como en el propio telón. Y luego el telón, por lo accesible que está para todo el mundo que funciona aquí, pues agujeros, grafitis por la parte de atrás había muchísimos y siguen estando. Y además eso ya, hoy en día están protegidos. Forma parte de están protegidos. Claro. Cuando hemos trabajado en algunas iglesias y demás y se han encontrado grafitis de época en las paredes, por ejemplo en la iglesia de Mazarrón, de San Andrés de Mazarrón que actuamos y que había sido en época de guerra cárcel, nos obligaban a conservar todos los grafitis de ese momento, que había algunos muy curiosos. Sí, en las Agustinas de Murcia también había sido cárcel la parte de arriba, también se conservaron. Pues el teatro exactamente igual. O sea, aquí en el telón se han conservado todos los grafitis de la parte de dentro, pero es que en la parte de fuera también tenía grafitis y además tenían algunos que habían sido rascados, no pintados, sino rascados con algún elemento punzante, ¿no?, que se tuvieron que arreglar. Pues nada, aparte de eso, pues suciedad, lo normal, algunos desgastes en la cara de Cervantes, comentábamos que prácticamente había desaparecido. Era un borrón. Era un borrón, era un auténtico ahí la borrón. tuviste que inventar. Sí. Bueno, no nos inventamos nada. Inventar no es la palabra, perdona, pero reconstruir. Y bueno, y nada más. Y repito, enhorabuena porque conserváis un elemento maravilloso como es este teatro, que además conserva ese sabor y bueno, y las pinturas que están impecables por lo que he visto al entrar. No, las pinturas se han conservado muy bien porque como ya no cae agua, Sí. pues entonces están estupendas. Y aparte que lo hicisteis muy bien, porque la técnica que utilizasteis, ¿cuál fue? Vamos a ver, en restauración lo que hacemos, aparte de la limpieza, la consolidación, hidratación de esas pinturas para volver a regenerarlas y que vuelvan a revivir de alguna manera. Cuando hay faltas, lo que hacemos son reintegraciones diferenciadas, si es una obra de este tipo, ¿no? Esas reintegraciones diferenciadas, si te acercas, verás que están hechas a base de rayitas, que para diferenciar lo que hemos aportado nosotros con lo que era el original. Entonces, pero bueno, a una distancia de muy pocos metros no se nota absolutamente nada. El ojo no es capaz de distinguirlo, ¿no? Bueno, pues muy bien y enhorabuena. Porque pues nada, muchas gracias. Fenomenal. Y a vosotros también por tenerlas así. Muchísimas gracias por venir. Nada. Bueno, y ahora pues nuestro alcalde nos va a decir... Sí, claro. Vamos a ver, esto es abierto, va a ser interactivo. No, siempre. Es que hay una cosa curiosa aquí que hemos encontrado de todo lo que hemos buscado en los archivos nuestros, tú sabes que es un desastre nuestro estudio. Pero bueno, nosotros como conocemos, nada de lo que le pedía me lo daba. Más o menos vamos buscando y siempre encontramos algo. Y hay una cosa que es muy curiosa, que es cuánto costó el Teatro Cervantes, la restauración del Teatro Cervantes. ¿Ah, sí? ¿A que tú no lo sabes? No me acuerdo. No quiero acordarme. Yo más o menos. Pues mira, yo tengo aquí lo que te costó, pero te digo ya incluido mobiliario, incluido sí, yo todo. el total más o menos. Todo. Aire acondicionado, todo audiovisual, todo. Lo que se hizo, toda la obra completa. Pues mira, te voy a decir lo que costó, que en pesetas de entonces, 117.605.505 pesetas. Barato. Que son 706.800 euros. Una mierda. Pues barato. Perdón. Barato porque ¿realmente? ahora por ese dinero no restauraría una casa. Eso es lo que costó la obra en sí, ¿eh? O sea que creo que ha subido, la vida ha subido tanto. Con ese dinero en aquel entonces te comprabas. Pero hoy día con ese dinero no haces esto, evidentemente. Claro. Y me parece que el teatro original, el de 1926, costó 300.000 pesetas o algo así. 340.000 pesetas. Eso es. Costó O sea que lo que era fijaros original. cómo cambia hablando del año el valor 1926. del dinero. Bueno, pues nada más que esa es la curiosidad que Una creo que es muy curiosidad, curioso. sí. ¿Ya, Gloria? No, pues Jesús ya que diga lo que quiera. Yo solamente pues apuntar un poco por tener el recuerdo de que esto se tuvo que hacer en 2 legislaturas porque
Fue un camino difícil pero ilusionante porque teníamos que combinar 3 entidades. Por un lado, la comunidad autónoma, por otro lado, la Fundación Caja Murcia, que eran en realidad los que aportaron el dinero, porque nosotros, nuestro presupuesto no llegaba para mucho y entonces pues hacíamos lo que podíamos. Pero claro, para poner de acuerdo a 2 entidades diferentes pues costó un poco, pero bueno, se consiguió y 2 legislaturas os digo, una fue con Jesús Molina Izquierdo y otra pues con mi querido amigo Basi, que ya no puede estar, por eso esta noche no está aquí. Pero bueno, salió y aquí están los testigos principales de que esto se hizo y que se conserva, que es lo más importante. Y ahora ya pues el alcalde pues nos dirá unas palabras. Pues bueno, voy a acercarme un poco al micro porque ya nos han indicado antes que nos acercáramos al micrófono. Pues agradecerte, Gloria, el haber invitado a estos testigos de una etapa tan importante del Teatro Cervantes, de promover esta mesa redonda que al mismo tiempo es un espacio de divulgación y de conocimiento para poder tener más conocimiento de aquellos datos importantes, aquellas anécdotas que forman parte de la historia de este edificio tan importante para Abarán. Y felicitarte por ese logro tan importante en tu etapa como concejala y al mismo tiempo por lo bien que has llevado esta mesa redonda a modo de coloquio. Quería pues agradecer la presencia de Rubén Morote. Es cierto que las empresas de Cieza trabajan muy bien. Aquí también hay en Abarán mucha construcción de vuestra, por ejemplo, de Ayuga, que también es compañero vuestro de profesión. A Loreto López Martínez, gracias por darnos ese dato, porque teníamos dudas de la autoría de la pintura de este telón de boca y ha sido una suerte escucharte, porque fíjate, ese dato nos lo llevamos fruto de esta charla. Próximamente lo publicaremos. Y nos felicitamos de tener este telón de boca conservado también. De hecho, es la imagen de una plumilla que después vamos a hacer obsequio de esta plumilla, realizada por José Martínez Lozano en una edición que además también hoy vamos a complementar con otra de sus creaciones, que también es una vista muy bonita del pueblo, donde se puede ver la ermita y el atrio desde los huertos que hay entre la circunvalación y el río, en la unidad de actuación 9 aproximadamente. Sí. Te digo eso a vosotros como arquitectos os puede interesar. Y bueno, qué decir de 2 arquitectos como Jesús Gómez Guillamón y José Miguel Templado, que antes comentabais que tenéis no cientos, miles de trabajos firmados a lo largo de vuestra trayectoria profesional, y la verdad que es una suerte poder compartir con vosotros, que sois verdaderos artífices de este importante logro como fue que el Teatro Cervantes volviera a abrir sus puertas después de por lo menos 20 años de estar sin actividad. Y bueno, Gloria me ha pedido que diera paso a unos vídeos que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a escuchar también la intervención de Antonio Carrillo, hijo de Antonio Carrillo y nieto de Constantino Carrillo, empresario muy importante, por ejemplo, como también lo fue José Templado, porque al final eran los que traían la programación cultural, la iniciativa privada, los empresarios, al frente de instalaciones como el Teatro Cervantes. Deciros una pequeña confesión, la familia a la que yo pertenezco, creo que me ubicáis en la panadería La Alavera por la proximidad con el Teatro Guerrero. Yo siempre he escuchado en mi casa, mi madre, mi tía Carmina, mi tía Teresa, que todavía conserva mucha historia vivida y contada, que bueno, que allí en casa eran más guerreristas, pero ojalá... Sé que siempre están Sí, ojalá que todas las pugnas que hubiera en los pueblos fuera por eso, ¿no? Por ver de qué teatro eres. Fijaros que a día de hoy lo echamos de menos, incluso esas pequeñas pugnas que había. Y luego también vamos a escuchar a Carlos Egea,
presidente de la Fundación Caja Murcia, y por supuesto a nuestra mezzosoprano María José Montiel, que también, como sabéis, va a estar presente en el acto de clausura del centenario el 6 de diciembre de este año, de 2026. Por mi parte, nada más que añadir, muchísimas gracias, y ha sido un placer escucharos y aprender un poquito más de nuestro querido Teatro Cervantes, y enhorabuena, Gloria, de verdad. No, a ti. Bueno, pues espero que os guste el vídeo. Ahora nos vamos nosotros y aparecen las fotos, la música, que es mucho más divertida. Gracias. Hablamos hoy del Teatro Cervantes. Celebrar 100 años obliga a mirar atrás y, en mi caso, a hacerlo muy de cerca. Porque para mí es imposible hablar de él sin hablar también de mi propia vida. Para mi abuelo fue un proyecto y un riesgo. Para mi padre, responsabilidad y continuidad. Para mí, herencia emocional. Mi abuelo Constantino tenía alma de mecenas. Se sentía orgulloso de traer a Abarán compañías de teatro, zarzuela y películas casi al mismo tiempo, a veces incluso antes, que en Murcia. Mi padre Antonio lo gestionó de una forma más empresarial, pero sin renunciar nunca a la ambición de traer lo mejor y traerlo lo antes posible. Doy fe de que se esforzaba en ello. ¿Qué significa el Teatro Cervantes para mí? Pues el teatro, el principio que viví como otro abarranero. Siempre ha sido uno de los centros culturales del pueblo. En este escenario han cantado y actuado muchos artistas, pero sobre todo decenas de abananeros, personas que, después de trabajar todo el día, se vestían de época y salían a escena por puro gusto. Aquí se ha vivido la pasión de este pueblo por la zarzuela. Desde esas butacas nos evadíamos de la realidad. Durante 2 horas éramos policías, pistoleros o gladiadores. Aquí vivíamos aventuras imposibles. Aquí viajábamos a selvas, ciudades y mares lejanos. A veces el espectáculo pasaba a segundo plano y nos convertíamos en protagonistas de otra historia que culminaba apretando una mano o lanzando un beso furtivo. El Cervantes también era ágora del pueblo, con tertulias mañaneras donde se hablaba todo tipo de temas, especialmente deportivos, en discusiones propias de un gran debate televisivo. Pero yo también conocí otro teatro, el de casa. A veces un parque de juegos. El privilegio de ver una película las veces que quisiera, o asomarme a una compañía de revista entre bastidores. En casa el teatro no era todo espectáculo, era esperar que viniera gente, escuchar al público al salir y celebrar o no una buena noche. Los lunes tocaba recoger críticas. Si moría el novio, mal tema. Si además fallecía la chica, desastre. Creo que incluso cuando veíamos Romeo y Julieta, manteníamos la esperanza de que en esa versión los protagonistas no murieran. Afortunadamente, ningún guionista se atrevió a tal disparate. En este centenario me gustaría recordar a personas entrañables que hacían que todo funcionase. En la taquilla, Sergi, el Cojo Cobarro, Valentín, su hijo o Paco. En el proyector, Perseverando o Pepe. La cantina de Victoriano. Los porteros, Mañón, Bienvenido, El Monjo y Molinica, que lo mismo encendía la calefacción que cantaba en una zarzuela. Mi padre bromeaba sobre él. Decía que cuando le daba fiebre, le daba tanta que tenía que ponerle el termómetro, pero el de la calefacción. Gente imprescindible para que aquello funcionara cada día. ¿Qué significa para mí el Teatro Cervantes? Mi familia, mi pueblo, parte de mi vida y, en el fondo, parte de la vida de todos nosotros. Vale, para la Fundación Caja Murcia es un honor participar en este centenario del Teatro Cervantes de Abarán. Y es un placer y un honor porque colaboramos precisamente en la recuperación de este teatro hace ya unas décadas, de este teatro maravilloso, y colaboramos conjuntamente con la Comunidad Autónoma y con el Ayuntamiento de Abarán, ¿no?
Yo creo además que hicimos eso porque esa doble finalidad de recuperar el teatro y además que se dedica a la cultura, pues entra de lleno en lo que es la función institucional de esta fundación, que es la recuperación del patrimonio histórico-artístico y el apoyo a la cultura, que es básico pues, para la convivencia y para el desarrollo individual y personal y colectivo de la gente, ¿no? Yo he tenido ocasión de asistir al teatro en varios actos, varias obras de teatro. Recuerdo el día y la inauguración perfectamente, recuerdo también cuando a Gerardo Gómez Milanés le dieron la medalla de oro del mérito al trabajo, la medalla de mérito al trabajo. También recuerdo las jornadas cuando le dieron el premio el Conde Floridablanca a María José Montiel, que estuvo cantando, de maravillosa soprano que tiene Abarán, ¿no? Y desde luego le quiero decir que estamos muy contentos con esta colaboración y les deseo que en este centenario pues toda clase de éxitos, ¿no? Yo creo que los abaraneros tienen una bombonera de teatro que espero que sigan disfrutando de ella muchos años. Hola, queridos amigos, queridos familiares y vecinos del pueblo de Abarán. Estoy muy feliz de poder estar con vosotros, aunque sea a través del vídeo, en estos momentos en los que comienzan las celebraciones en estos días del 100 aniversario del Teatro Cervantes. Esa tacita de plata que se encuentra en una esquina muy importante, una esquina muy significativa de nuestro querido pueblo de Abarán. Y bueno, me habéis honrado con la posibilidad de estar con vosotros en la primera mesa redonda en la que vais a hablar de la restauración del teatro en aquel año 2000. La verdad que fui una privilegiada por poder ofrecer el concierto de reinauguración del teatro. Aquella fue una tarde de fiesta, el pueblo realmente estaba en fiesta, yo estaba emocionadísima porque había cantado en el teatro 5 años antes, por iniciativa de mi primo Antonio Francisco, que me había invitado a través del Centro de Profesores de Cieza, pero ahora era la reinauguración, el teatro se había vestido de gala, ya el teatro me encantó en el 95, me pareció una preciosidad y estuve encantada, ¿no?, de haber cantado en aquel momento, pero aquello fue algo muy especial, como digo, el teatro bellísimo, un teatro tan pequeño, un teatro especial, porque aparte es un teatro rectangular, entonces tiene una personalidad muy especial y es muy muy bello. Y fue un momento realmente importante en mi vida, creo que también fue algo importante para el pueblo de Abarán, pero puedo asegurar que para mí fue algo muy importante y para mis padres que estaban allí. Quiero también hablar de muchas personas que también en Abarán me han dado siempre su cariño y apoyo. Da un poco de miedo porque siempre te puedes dejar a alguien, pero después también he tenido el honor de tener una platea a mi nombre por iniciativa de Jorge Tornero. Siempre ha estado allí mi primo Piti con sus fotos, siempre ha estado allí, siempre Pepe Jarras y su mujer, su familia, Jorge Tornero también, su familia, por supuesto, su mujer, sus padres, el actual alcalde de Abarán y ahora, bueno, todos los miembros que formáis parte de esta celebración del 100 aniversario. Gloria Morte. Hola Gloria, ¿cómo estás? Y bueno, desde Berlín os mando un abrazo muy fuerte. Os quiero decir que fue inolvidable para mí aquella reinauguración, aquel año 2000, que espero venir muchas veces más al Teatro Cervantes por motivos de agenda, pues no puedo estar todo lo que quisiese, pero la última vez, que ha sido cuando recibí el premio de la Fundación Los Álamos, también fue muy emocionante porque siempre el pueblo me recibe con tanto cariño que yo os lo quiero devolver a vosotros con lo mejor de mí y con todo mi corazón. Así que bueno, pues nada, felicidades, yo me siento incluida también en la felicitación porque soy parte del pueblo. Soy hija de Cecilio Montiel, abaranero de pura cepa, y de María Josefa García, madrileña, y yo soy una mezcla de los dos. También quiero dar aquí un recuerdo a mis abuelos Maximina y Cecilio, que eran también muy queridos en el pueblo. Gracias y os mando un beso enorme. Hasta muy prontito. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida
todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y el viento, las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres, su faz risueña,
lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiga, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el